Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Nuestro sistema circulatorio se compone de vasos sanguíneos que transportan sangre desde y hacia el corazón por todo el cuerpo. El corazón y los pulmones trabajan juntos para bombear sangre oxigenada a través de las arterias a todos nuestros órganos, tejidos y células. Una vez que las moléculas de oxígeno se entregan, entonces la sangre desoxigenada es transportada de vuelta al corazón a través de las venas, donde se bombea de nuevo a través de los pulmones para recoger nuevas moléculas de oxígeno. Esta es una explicación simplificada del fenómeno conocido como circulación. Dicho esto, cuando hay mala circulación en el cuerpo, puede dar lugar a una serie de diferentes signos y síntomas no deseados, y eso es exactamente lo que vamos a discutir en este video. Tenga en cuenta que la mala circulación no se considera una condición en sí misma, sino que ocurre como resultado de un problema de salud independiente. Por eso es importante ser consciente de algunos de los síntomas comunes que vamos a compartir en este video. Mira este video hasta el final porque hay uno que creo que te sorprenderá, así que si estás listo, vamos a entrar en tema. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora continuemos. El primer síntoma que quiero mencionar es la incómoda sensación de adormecimiento y hormigueo. ¿Alguna vez te has acostado sobre tu brazo mientras duermes y te despiertas sintiendo que no puedes moverlo? No solo no podías mover tus brazos, sino que también podrías haber sentido como si alguien te estuviera pinchando con alfileres. Esa es exactamente la sensación de adormecimiento y hormigueo a la que me refiero. La diferencia es que cuando es causada por un bajo flujo sanguíneo en el área, sentirás esto incluso sin acostarte ni ejercer presión sobre ese brazo o pierna. La hinchazón es otro signo de mala circulación del que definitivamente debes estar al tanto. En su forma más simple, la hinchazón es la acumulación de líquido en los tejidos de tu cuerpo. La terminología médica llama a este síntoma edema. El edema causado por la mala circulación puede aparecer en tus pies y tobillos, así como en otros lugares del cuerpo como los dedos y las manos. Este tipo de hinchazón causa una gran incomodidad al estar de pie o sentado durante mucho tiempo, y no es causada por algo visiblemente obvio como cortes, picaduras u otras heridas. El siguiente signo a buscar es la fatiga. ¿Alguna vez sientes que sin importar cuánto duermes por la noche, todavía estás extremadamente cansado durante el día? No hay cantidad de café u otra bebida con cafeína que te ayude a obtener la energía que necesitas. Bueno, la fatiga junto con otros síntomas incluidos en este video pueden ser un signo de mala circulación. En general, los glóbulos rojos utilizan la hemoglobina para transportar oxígeno por todo el cuerpo. Esto significa que se necesitan niveles normales de hemoglobina para proporcionar la cantidad adecuada de oxígeno a nuestros músculos, tejidos, cerebro y corazón. Cuando se produce una interrupción en el flujo sanguíneo, tiende a disminuir la cantidad de oxígeno que recibimos, lo que puede provocar la sensación de fatiga que puedes estar experimentando. Los electrolitos son factores muy importantes en el movimiento muscular. Si tienes niveles bajos debido a la mala circulación en la sangre, puede coincidir a un aumento de los calambres musculares, lo que puede ser bastante desagradable. El siguiente signo del que tenemos que hablar es la pérdida de cabello. Esto es a menudo sorprendente para la mayoría de la gente, porque normalmente no se asocia la pérdida de cabello con la mala circulación sanguínea. Sin embargo, cuando hay un bajo flujo sanguíneo en la piel del cuero cabelludo, los folículos pilosos no reciben los nutrientes necesarios para el crecimiento y la fuerza del cabello. Con el tiempo, las hebras del cabello se vuelven quebradizas y opacas, lo que explica por qué pueden romperse o caerse mucho más fácil. Un sistema inmunológico debilitado es otro síntoma que a menudo sorprende a la mayoría de la gente. Uno de los componentes más importantes de este sistema son los glóbulos blancos que se transportan en la sangre durante la circulación, por lo que si su cuerpo tiene una mala circulación, hay menos glóbulos blancos disponibles para combatir las infecciones, lo que le deja con un sistema inmunológico debilitado y una mayor probabilidad de enfermar. Si has llegado a esta parte del video,
Déjanos el emoji del corazón para saber que te está gustando. Ahora continuemos. No podríamos haber hecho este video sin incluir el siguiente signo, que son las venas varicosas. Para entender las venas varicosas, hablemos un poco sobre cómo funcionan normalmente las venas. Las venas son básicamente calles unidireccionales de flujo sanguíneo. La sangre que corre a través de ellas es ayudada por válvulas y movimiento del tejido que rodea las venas. Cuando estas válvulas se debilitan o se dañan, la sangre en las venas tiende a tirar y a su vez hace que las venas sean más visibles en la superficie de su piel. Las venas varicosas también se conocen como arañas vasculares debido a que las conexiones parecen una tela de araña. Cuando estas venas son visibles, también tiene el potencial de crecer y sobresalir más allá de la superficie de la piel debido a que las válvulas de las venas están dañadas, lo que provoca una mala circulación de la sangre en esa zona. Esto causa que las venas varicosas se muestren a través de la piel. Otro signo a tener en cuenta es la decoloración de la piel. Normalmente cuando hay un buen riego sanguíneo en la piel, esta tendrá el color normal al que estamos acostumbrados. Sin embargo, si hay una mala circulación, la piel puede mostrar signos de decoloración como falta de circulación. Por ejemplo, la falta de circulación sanguínea en todo el cuerpo puede provocar una coloración pálida o azulada en la piel, lo que se conoce como cianosis. También se puede notar un cambio de color en los labios, los dedos de las manos y de los pies. Por lo tanto, es importante prestar atención a cualquier cambio en la coloración de la piel y hablar con un médico si se observa algo fuera de lo normal. Para resumir, los signos y síntomas de una mala circulación sanguínea que se deben tener en cuenta son el entumecimiento y hormigueo, hinchazón, fatiga, calambres musculares, pérdida de cabello, debilitamiento del sistema inmunológico, manos y pies fríos, varices y decoloración en la piel. Es importante prestar atención a estos signos y síntomas y buscar atención médica si se experimentan. Millones de personas en todo el mundo buscan formas de mejorar su circulación y aumentar la salud de su sistema cardiovascular, y esperamos que la información que aprendiste en este video te ayude a hacer precisamente eso. Si te gustó este video, por favor pulsa el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido relacionado con la salud y el bienestar. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.